Son las 10 de la mañana con 15 minutos. Mire, este fin de semana concluye desde mi punto de vista un ciclo histórico en el Instituto Nacional Electoral, el INE, nuestro árbitro electoral por antonomasia. ¿Por qué? Porque salen 3 de sus consejeros. Ahora estamos en el proceso en Cámara de Diputados de la selección de los perfiles que habrán de ocupar las 3 vacantes que dejan Claudia Zavala, Dania Rabel y Jaime Rivera. Vamos a conversar y mucho le agradecemos a la consejera, aún consejera Claudia Zavala, sobre este cierre tan relevante que marcó una historia inolvidable para quienes hemos dado seguimiento a la vida pública, política mexicana. ¿Por qué? Porque hubo árbitro colegiado, porque se construyeron bienes públicos para la igualdad de las mujeres, para incorporar a muchos sectores en la representación política, pero ya le paro porque quiero escuchar el balance y compartir el adiós y el reconocimiento para la consejera Claudia Zavala. Bienvenida al programa, consejera. Ivonne, qué gusto saludarte, saludar por supuesto a toda la audiencia. Les saludo con muchísimo gusto en este viernes de descanso. Así es, y ustedes pues ya haciendo maletas, ya la despedida se concreta este sábado, ¿verdad, consejera? Ya, Ivonne, ya justo ayer pues ya terminamos de sacar todo, nuestras oficinas están ya listas para mañana proceder a la entrega y recepción de allá en el INE para el acta administrativa, todos los trámites administrativos que deben darse. Y la verdad es que muy contenta, Ivonne. Creo que fue como lo comentabas tú, 9 años que fueron muy significativos no solo en el avance de la carrera profesional, la experiencia que te deja servir a tu país en un cargo de tan relevante para el Estado mexicano, sino de verdad encontrarte en el camino con mujeres, con hombres que trabajan desde diferentes ámbitos, ya sea al interior, tus compañeras, compañeros, y al exterior, con muchas personas comprometidas con la democracia, con la defensa de los derechos humanos. Cuando Claudia Zavala y sus colegas, Dania Rabel, Jaime Rivera, que llegan, ya se había realizado la última reforma electoral en 2014, ¿verdad? Ya era INE, ya habíamos pasado de IFE a INE y las facultades que hoy ejerce el INE pues ya se tenían. Y lograron sortear los diputados en su momento, los senadores en su momento, pero también ustedes cambios que buscaban achicar a este Instituto Nacional Electoral. Así fue, ¿verdad, consejera? Sí, claro, Ivonne. Fíjate que sí, cuando nosotros llegamos, incluso ya una primera vez había operado el sistema híbrido de la Reforma 2014 y ya se tenían experiencias muy interesantes que capturamos, mejoramos el modelo de estas elecciones donde el INE es rector y están todos los otros institutos electorales locales. Se establecieron criterios que han sido muy estables ahora para el servicio profesional electoral a nivel nacional. Ya no solo el INE, sino todos los soples tienen un servicio de carrera que nosotros somos el rector, el órgano rector, pero que permea para esta profesionalización. Y efectivamente, ya teníamos experiencia tanto en lo electoral, la rectoría del INE en las elecciones. Esta rectoría no quiere decir que seamos jefes, ni mucho menos, sino que llevamos alguna coordinación de actividades, pero permeó ya en los soples, de tal forma que en el 2018, con una elección presidencial, pues ya muchas cosas estaban muy trabajadas, se lograron superar barreras, obstáculos que se habían tenido en la elección del 2015, y la verdad es que fueron perfeccionándose los temas. Y sorprendentemente, después de la elección de 2018, que yo creo que la elección 2018, pues dimos muy buenos resultados de frente a las y los ciudadanos, empezó
un proyecto de reforma donde se quería quitar, por ejemplo, se pretendía eliminar una parte del servicio profesional electoral, mermar garantías de autonomía, de independencia que han ayudado al INE a dar estos resultados en las elecciones, a arbitrar las elecciones, a tener estas condiciones equitativas para que las fuerzas políticas, cualquiera que sea, tengan posibilidades de contender y en su caso de llegar al poder. Estamos conversando con la consejera, aún consejera Claudia Zavala, a quien le deseamos muchísima suerte y lo mejor en las nuevas rutas y las nuevas causas que habrá de tomar, pero son 9 años muy relevantes para la vida pública, la vida política electoral de México, y le pregunto, consejera, ¿cómo se ejerce, cómo se vive la autonomía y de qué manera está en condiciones el INE de ofrecerle a sus relevos que se siga ejerciendo? Lo digo porque siempre hay etiquetas, que si el consejero es de tal partido, que si es de otro, pero a la hora de las sentencias y de los votos, uno se va dando cuenta de la independencia y de la autonomía de quienes están ahí en la herradura de la democracia, y creo que podemos a todas luces decir, con las evidencias en la mano, que usted pudo ejercer su autonomía. Sí, pues mira, es algo bien importante. Primero, la Constitución te da las condiciones para que tú te estés resguardada y a pesar de todas, porque siempre las fuerzas políticas van a estar en desacuerdo y a pesar de todos esos enojos que luego generan las decisiones, la Constitución te da dos garantías fundamentales: la autonomía para la institución, que nos organicemos al interior sobre la base de la Constitución y las leyes y los reglamentos, y la independencia. La independencia es una garantía fundamental para quienes estamos en la toma de decisiones del Consejo General, porque esta garantía implica que ningún interés, ningún poder puede estar interviniendo ni de afuera ni de adentro en las decisiones que se toman. Y esa es la base siempre la que yo he seguido. Una, tener congruencia en la toma de decisiones, siempre leer el derecho. En mi caso, mi formación profesional es siempre atiende a los valores, a los principios que están en el pacto de nuestra nación, que es la Constitución, en las leyes que ya emanan, cuáles son los fines por los que se ponen determinadas leyes o sistemas, y siempre he leído así la Constitución y la ley. Y sobre todo, pues los derechos humanos, los derechos fundamentales. Cuando tú tienes esas convicciones, esa forma de conducirte, va a ser muy difícil que tú tengas decisiones que se contrapongan. En esa medida, así me sentía yo, así ejercí siempre, con la convicción de lo que sé, de lo que estudio, porque no todo lo sabe uno, y siempre estuve, pues sí, dedicada al INE, Ivonne, muy dedicada al INE, estudiando lo que íbamos a leer, lo que no se sabía. Con nuestro cuerpo de asesores siempre lo consultábamos, lo perfeccionábamos, lo trabajábamos en colectivo, y creo que ahí radica la importancia de estas dos garantías. Y aquí acoto, Ivonne, lamentablemente hoy nosotros tres, las dos consejeras y el consejero que salimos, tenemos un procedimiento abierto a todas luces ilegal por la forma como votamos, pero esa forma como votamos ya se juzgó en los tribunales, ya se llevó a cabo todo el ejercicio de revocación de mandato, y lo que quedó claro es que al final teníamos la razón, que un tribunal nos tuvo que autorizar a hacer variar el modelo legal para hacer la revocación de mandato frente a la insuficiencia de recursos. Y es un lamentable precedente que queda
porque justamente, Ivonne, es la garantía de independencia. Pero no hay que tener miedo, porque siempre los tribunales y el derecho, pues tendrás que seguir los cauces que te da para defenderte. No hay que tener miedo, siempre hay que estar firme en esas convicciones. Si bien es una buena noticia que ya se les dio la razón a ustedes, consejera Claudia Zavala, el hecho de que se haya activado este mecanismo de juicio que pretendía pues perseguirlos, criminalizar el ejercicio de su autonomía, queda ahí. ¿Y de dónde partió este señalamiento, esta intención? ¿Y qué tanto potencialmente se considera que queda ahí como un riesgo para que el INE siga siendo autónomo? No, sigue siendo un riesgo porque nosotros todavía tenemos el procedimiento abierto. A ver si puedo concretar. Nosotros en la revocación de mandato al INE se le dice que tenemos que hacer la revocación del mandato con todas las reglas como si fuera una elección presidencial, pero no se le dan recursos económicos. Frente a ello, si nosotros hacíamos la elección variando lo que dice la ley, ahí sí incurríamos hasta en un delito, ¿eh? Porque la ley dice cómo hacerlo y para eso se establece la ley. Pero teníamos la disyuntiva de que no teníamos recursos económicos. 6 consejeras y consejeros votamos por posponer unas actividades y abrir, todos estuvimos de acuerdo, todo, ahí sí los 11, en ir a la controversia constitucional y al Ujú. tribunal electoral a través del juicio electoral para exponer el problema y si los tribunales consideraban que podíamos hacer diferentes las cosas, pues que de esos tribunales que están para resolver esos conflictos, nos dijeran que podíamos hacerlo. Y así sucedió. Nosotros pospusimos unas actividades, las que empezaban sobre todo en enero, febrero, todavía era finales del año anterior. Ujú. Y lo que nos dijo el Tribunal Electoral es, tú no eres competente para posponer, hazlo con lo que tienes, con el recurso que te alcance. Sí. Eso hicimos, activamos todas las actividades y la revocación de mandato se llevó a cabo. En paralelo fuimos, Ivonne, a la Corte y la Corte en un primer momento no nos había dado la suspensión, pero en un segundo momento la dio porque nosotros fuimos a la Corte, le explicamos al ministro que ya estábamos ejerciendo gasto, que era muy importante que se resolviera para que nosotros pudiéramos tener continuidad. En la suspensión se nos concedió la razón y ahí fíjate que se fijó una tesis muy importante, que una de las partes por las que se vulnera la autonomía de una autoridad es a través de no darle presupuesto para que ejerza sus funciones. Y en Ujú. esa medida, la Corte nos da la razón y nos autoriza, igual que el tribunal, háganlo con lo que tienen. No pueden hacer todo lo que dice la ley porque no les dieron dinero, háganlo con lo que tienen. El INE lo hizo cuando resolvió el fondo, la Suprema Corte le da la razón al INE y en la suspensión el ministro dijo, y no se puede abrir procedimientos penales porque ya también había una denuncia penal en contra de las 6 consejeras y consejeros, ni procedimientos administrativos. Esto terminó con la resolución de la Corte desde el momento que le dan la razón al INE y posteriormente se abre el procedimiento que sigue abierto, Ivonne, que no se ha resuelto y que con motivo de eso sigue desde noviembre en el órgano interno de control un acuerdo pendiente muy sencillo para quienes somos abogados, es debe pronunciarse si tiene efectos el escrito que en su momento presentó para desistirse el que era presidente de la Cámara de Diputaciones, que fue quien presentó la denuncia, Sergio Gutiérrez Luna, que ratificó después la actual presidenta de la Cámara y que se pronunciara si el INE tiene o no la calidad de tercero interesado. El INE acude como tercero interesado, tomando en cuenta la gravedad del asunto de la violación a la independencia y el pésimo mensaje que se daría por abrir procedimientos por la forma como votas.
Eso no puede ser posible, eso está prohibido constitucionalmente, Ivonne, y yo creo que este precedente debe de seguírsele dando este seguimiento, porque sí es un precedente que lastima la garantía de independencia de las personas que votan en el Consejo General y ahora hasta los derechos laborales que tenemos nosotros, ¿no? Porque al final del camino tienes un procedimiento abierto y las reglas administrativas que tenemos en el INE impactan en esas prestaciones que al final del camino tienes como servidor y servidora del INE. Por eso fue muy importante el argumento público a la luz de lo que estaba sucediendo, que ustedes sostuvieron, consejera Claudia Zavala, que le vaya muy bien en sus nuevas tareas y tiene el reconocimiento de muchísimas personas, aquí su servidora también, de lo que sucedió durante 9 años en su desempeño en el INE. Gracias por todo. Muchas gracias, Ivonne. Gracias al medio y a todas las personas. Y pues nos seguiremos encontrando en la vida. Buen día. Por supuesto que sí. Buen día y feliz fin de semana y feliz cierre de ciclo en el INE. Pausa y volvemos.